Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito, el lugar donde desentrañamos los misterios del mundo del espectáculo, donde analizamos las tendencias más candentes y donde, sobre todo, nos divertimos juntos. ¿Cómo estáis hoy? Espero que estéis fenomenal, con las pilas cargadas y listos para un nuevo chismorreo. Hoy, como ya habréis intuido por el título, vamos a hablar de una pareja que ha hecho historia en el mundo de las telenovelas, una pareja que nos ha robado el corazón con su química arrolladora y que, a pesar de su separación, sigue siendo objeto de deseo y especulación. Sí, mis queridos amigos, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque este vídeo va a estar cargado de información, de rumores confirmados, de rumores desmentidos y sobre todo, de mucho salseo. Vamos a analizar su relación, su ruptura y todo lo que ha pasado después. Pero antes de que empecemos, como siempre, os pido que me regaléis un like si os gusta este tipo de contenido, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y que activéis la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Vamos, que no cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y ahora sí, vamos al lío. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente en el corazón de los fans de las telenovelas turcas. Su historia, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha sido un auténtico culebrón, lleno de giros inesperados, momentos de pasión y también de dolor. Todo comenzó, como muchos de ustedes saben, con la exitosísima serie Erkenci-Kuş, o Pájaro Madrugador, como se le conoció en muchos países de habla hispana. La química entre Can y Demet era palpable, casi tangible. Interpretaron a Can Divit y Sanem Aydin, dos personajes que se enamoraron perdidamente en la pantalla, y esa pasión se filtró a la vida real, o al menos eso creímos muchos de nosotros. Las redes sociales estallaron. Los fans estaban enloquecidos. Cada foto, cada mirada, cada comentario era analizado al milímetro en busca de pistas que confirmaran lo que todos sospechábamos: Can y Demet estaban juntos. Y efectivamente durante un tiempo así fue. Se les vio juntos en varios eventos, se intercambiaron mensajes cariñosos en redes sociales y las revistas del corazón se llenaron de fotos de la pareja disfrutando de su amor. Los paparazzi no descansaban, persiguiéndolos por cada rincón de Estambul y más allá, alimentando la fantasía colectiva de un romance de cuento de hadas. Los restaurantes exclusivos, las escapadas románticas a la costa turca, cada detalle era minuciosamente documentado y compartido con una audiencia global sedienta de noticias. Pero la felicidad, como suele ocurrir en estos casos, duró poco. De repente, como un jarro de agua fría, empezaron a surgir rumores de crisis. Se decía que sus apretadas agendas les impedían pasar tiempo juntos, que había diferencias irreconciliables en su forma de ver la vida y, lo peor de todo, que había terceras personas involucradas. Los foros de fans se convirtieron en campos de batalla donde se defendía a uno u otro miembro de la pareja, alimentando aún más la especulación y el drama. Los insiders de la farándula turca, esos personajes misteriosos con supuestas fuentes cercanas a los artistas, comenzaron a filtrar información contradictoria, sembrando la duda y la confusión entre los seguidores. La confirmación oficial de la ruptura llegó a través de comunicados de prensa y publicaciones en redes sociales. Ambos pidieron respeto a su privacidad y aseguraron que, a pesar de la separación, mantenían una buena relación de amistad. ¿Amistad? Muchos pusimos en duda esa afirmación. Después de tanta pasión, ¿era posible una simple amistad? La frialdad de los comunicados contrastaba con la efusividad de los mensajes que se intercambiaban meses antes, dejando un sabor amargo en la boca de quienes habían creído en su amor. Las palabras incompatibilidad y diferencias irreconciliables se convirtieron en el mantra de la explicación oficial, pero nadie parecía satisfecho con la respuesta. Desde entonces, tanto Can como Demet han seguido caminos separados. Can se ha dedicado a proyectos internacionales, como la serie Sandokan, mientras que Demet ha continuado cosechando éxitos en telenovelas turcas y ha incursionado en el cine. Can se convirtió en un trotamundos, explorando nuevos mercados y asumiendo roles desafiantes que lo alejaron de la imagen del galán romántico que lo había catapultado a la fama. Demet, por su parte, se consolidó como una de las actrices más versátiles y queridas de Turquía, demostrando su talento en una variedad de géneros y formatos. Pero, ¿qué ha pasado realmente entre ellos? ¿Por qué se rompió la magia? Esa es la pregunta del millón. Y aunque no tenemos una respuesta definitiva, vamos a analizar algunas de las teorías más populares. Vamos a sumergirnos en el laberinto de rumores, especulaciones y verdades a medias que rodean a esta mediatí.
K-separación. Una de las teorías más extendidas es la de la incompatibilidad de agendas. Ambos son profesionales muy demandados, con proyectos que les obligan a viajar constantemente y a dedicar largas horas al trabajo. Esto sin duda pudo haber afectado su relación, impidiendo que tuvieran tiempo para cultivar su amor y fortalecer su vínculo. La vida de un actor de telenovelas es exigente, llena de compromisos promocionales, rodajes interminables y viajes constantes. Encontrar tiempo para una relación estable y duradera se convierte en un desafío mayúsculo, especialmente cuando ambas partes están igualmente inmersas en sus carreras. La distancia física y la falta de tiempo de calidad pudieron haber erosionado el vínculo que los unía, llevándolos a la inevitable separación. Otra teoría apunta a las diferentes personalidades de Khan y Demet. Se dice que Khan es un hombre más impulsivo y extrovertido, mientras que Demet es más reservada y discreta. Estas diferencias, aunque al principio pudieron resultar atractivas, con el tiempo pudieron generar conflictos y tensiones. El choque de personalidades es un clásico en las relaciones amorosas. Lo que al principio resulta encantador y diferente con el tiempo puede convertirse en fuente de fricción y desacuerdo. La extroversión de Khan, su gusto por la aventura y la exposición mediática, podrían haber chocado con la personalidad más introvertida y reservada de Demet, que prefería mantener un perfil más bajo y proteger su intimidad. Estas diferencias, sumadas a las presiones de la fama, podrían haber sido un cóctel explosivo para la relación. También se ha hablado mucho de la presión mediática. La relación de Khan y Demet fue constantemente observada y analizada por la prensa y por los fans. Cada paso que daban, cada palabra que decían era diseccionada al milímetro. Esta presión, sin duda, pudo haber sido asfixiante y haber contribuido a su ruptura. Vivir bajo el microscopio de los medios de comunicación es una carga pesada para cualquier pareja, pero especialmente para aquellas que se desenvuelven en el mundo del espectáculo. Cada gesto, cada mirada, cada comentario es interpretado y magnificado, creando una realidad paralela que a menudo distorsiona la verdad. La presión constante de los paparazzi y los rumores infundados y las expectativas desmesuradas de los fans pueden desgastar incluso la relación más sólida, llevando a la pareja al límite. La necesidad de mantener una imagen pública impecable, de complacer a los seguidores y de evitar escándalos puede ser agotadora y contraproducente para la salud de la relación. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor se acabara. A veces las cosas no funcionan, por mucho que nos gustaría que lo hicieran. Quizás Khan y Demet se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro y decidieron tomar caminos separados. El amor es un sentimiento complejo y volátil, que puede florecer y marchitarse sin previo aviso. A veces, por mucho que se quiera a las diferencias irreconciliables, las circunstancias adversas o simplemente el desgaste natural de la relación pueden llevar al final del camino. Es posible que Khan y Demet, a pesar de la química innegable que compartían, se hayan dado cuenta de que sus caminos vitales estaban destinados a separarse, y que la mejor opción para ambos era tomar caminos diferentes. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Volveremos a ver a Khan y Demet juntos, ya sea en la pantalla o fuera de ella? ¿Existe la remota posibilidad de que la llama del amor se reavive y los una de nuevo? Esta es una pregunta difícil de responder. Lo cierto es que desde su ruptura, no se les ha visto juntos en público y no han hecho ninguna declaración que sugiera una posible reconciliación. De hecho, ambos han seguido adelante con sus vidas y han mantenido relaciones con otras personas. Han sido cuidadosos en evitar cualquier encuentro público que pudiera alimentar los rumores de reconciliación, manteniendo una distancia prudente y respetuosa. Khan, como ya sabréis, se casó con la presentadora italiana Diletta Leotta, aunque su matrimonio duró poco tiempo. Demet, por su parte, se casó con el cantante Othman Koch, pero también se separaron al poco tiempo. Sus respectivos matrimonios fallidos han sido objeto de intensa especulación por parte de los fans, que han visto en ellos una señal de que quizás no han superado su relación con el otro. Estas rupturas han reavivado la esperanza de algunos fans, que sueñan con ver a Khan y Demet juntos de nuevo. Sin embargo, la realidad es que a día de hoy, no hay indicios de que esto vaya a ocurrir. Aunque el corazón de los fans anhele una reconciliación, la lógica y la evidencia apuntan en una dirección diferente. Ambos han manifestado en varias ocasiones que mantienen una buena relación de amistad y que se alegran por los éxitos del otro. Pero más allá de eso, no parece haber nada más. Han insistido
Que su prioridad es mantener una relación cordial y respetuosa, basada en el cariño y la admiración mutua. Pero, ¿qué ocultan realmente Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Hay algo más allá de esa simple amistad que ambos proclaman? ¿Se trata de una estrategia para proteger su intimidad o realmente han superado su pasado amoroso? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Algunos fans creen que a pesar de todo, sigue habiendo una conexión especial entre ellos, una chispa que nunca se apagó. Argumentan que sus miradas, sus gestos y sus comentarios en redes sociales revelan algo más que una simple amistad. Analizan cada una de sus interacciones en busca de señales ocultas, interpretando cada like, cada comentario y cada emoji como un indicio de un amor latente. Otros, en cambio, son más escépticos y creen que la historia de Can y Demet es cosa del pasado. Argumentan que ambos han madurado y han seguido adelante con sus vidas y que no hay motivos para pensar que vayan a volver a estar juntos. Consideran que la esperanza de una reconciliación es solo un anhelo romántico de los fans, que se resisten a aceptar la realidad de la separación. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Es posible que Can y Demet sigan sintiendo algo el uno por el otro, pero también es posible que sean conscientes de que su relación no funcionaría a largo plazo. Quizás haya un cariño residual, un recuerdo imborrable de los momentos compartidos, pero no necesariamente un deseo de retomar la relación amorosa. Quizás prefieran mantener una amistad cordial y apoyarse mutuamente desde la distancia, en lugar de arriesgarse a revivir un amor que les causó tanto dolor. Han aprendido de sus errores y han madurado como personas y como profesionales, entendiendo que a veces es mejor preservar una amistad sincera que forzar una relación que no tiene futuro. En cualquier caso, lo que está claro es que la historia de Can y Demet sigue fascinando a sus fans. Su química en la pantalla fue innegable y su relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. La magia de Erkenci Kuş trascendió la pantalla, creando una fantasía colectiva que aún perdura en la memoria de los fans. Y aunque no sepamos qué les depara el futuro, lo que sí sabemos es que siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas del mundo de las telenovelas turcas. Su historia de amor, aunque truncada, seguirá siendo objeto de debate, especulación y nostalgia por parte de sus seguidores. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero que os haya gustado este análisis de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos repasado su historia de amor, su ruptura y las posibles razones detrás de su separación. También hemos analizado las teorías más populares y hemos intentado desentrañar los misterios que rodean su relación actual. Como hemos visto, la historia de Can y Demet es compleja y llena de matices. No hay respuestas fáciles y cada uno puede tener su propia opinión al respecto. Lo que está claro es que su relación, ya sea amorosa o amistosa, sigue generando interés y expectación. Su legado en el mundo de las telenovelas turcas es innegable, y su historia continuará siendo contada y recontada por los fans durante muchos años. Quiero agradeceros a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoos contenido de calidad. Sin vosotros nada de esto sería posible. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Qué pensáis de su relación actual? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. No olvidéis compartir vuestras teorías, vuestros recuerdos y vuestros anhelos sobre esta icónica pareja. Y por último, no olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. No olvidéis seguir soñando con el amor verdadero, aunque a veces la realidad nos golpee con fuerza. Hasta la próxima.